El ser humano ha dañado de forma acelerada y sistemática su ecosistema durante los últimos siglos. Esta es la principal causa del incremento de los efectos del cambio climático que amenaza no solo la existencia de los sapiens, sino a toda la vida en el planeta. La principal forma de ir disminuyendo este impacto negativo sobre el medio ambiente y trabajar para adaptarnos o revertir estos daños es a través de la educación y la concientización de la sociedad. En esto consiste el trabajo de la campaña Mi Acción por el Planeta de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Bueno, para ello tenemos a nuestras dos invitadas, a Patricia Juan, activista climática, y a Isachi Pena, del proyecto Terra. Bienvenidas al Triángulo de la Confianza. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. El título de nuestro programa hoy es Mi Acción por el Planeta. Bienvenidas mis invitadas, Isachi y Patricia. Y se trata justamente de las acciones que emprenden niñas, niños y adolescentes en pos de tener un medio ambiente más sano. Yo siento, para entrar directamente en el tema, que se habla mucho del tema de la ecología, del medio ambiente, pero a veces nos faltan ejemplos. ¿Cómo lo ven ustedes? Ahorita en el camerino comentábamos algo así. Yo creo que sí, que hay muchas personas que están haciendo por el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, hay otras personas que se muestran totalmente desconocedoras de estos temas. Y entonces tienes, por un lado, a muchas personas que están haciendo algo y otras que están dañando eso que están haciendo esas personas. Y esto a la larga puede traer consecuencias para el medio ambiente. Por eso se habla tanto de que de las pequeñas generaciones todos conozcan estos temas sobre medio ambiente, cambio climático, efecto invernadero, todos estos tipos de catástrofes que pueden ocurrir en nuestro planeta si no actuamos con prontitud. Claro, sí. Patricia. Yo creo que tiene mucho que ver con la educación, ¿no? La educación que se le da a los niños, niñas, adolescentes y que luego eso se traduce también en las acciones de los adultos. Y en ese sentido yo creo que hay que fortalecer mucho la educación tanto formal como no formal y hacer que la ciudadanía tenga una participación mucho más activa en estos temas y en la educación climática de forma general. ¿Cómo lo ven o qué sienten en este caso desde la escuela? Igual estamos en un periodo bastante particular, que es el periodo de COVID-19, de la pandemia, y a veces se hace difícil medir esta participación. Pero ¿cómo evalúan ustedes que están en dos proyectos distintos esta posibilidad de la escuela de poder influenciar en estos temas? Desde el ámbito institucional, a veces los niños y adolescentes ven este tipo de actividades como actividades obligatorias. Claro. Cuando los profesores van a hablarles sobre estos temas del medio ambiente, lo ven como una actividad evaluativa o algo así. Entonces la importancia de que los profesores sepan utilizar métodos didácticos capaces de motivar a los niños desde esas edades acerca del cuidado del medio ambiente. En la campaña del UNICEF Mi Acción por el Planeta hay ejemplos de estas nuevas alternativas como los podcasts que se han llevado a cabo para que sea un producto más fresco que consumen, por ejemplo, los adolescentes. Y es una forma de llegarle más fácil el mensaje. ¿No piensan ustedes que la familia también debe de intervenir en esto? Por supuesto. Hablaba desde el ámbito institucional. La familia es fundamental porque esas dos educaciones deben ir completamente compensadas. ¿Hacia dónde va el proyecto de Juventudes por el Clima? Bueno, el proyecto se enfoca en 4 temáticas fundamentales: los jóvenes liderando la ambición, educación climática, los actores no estatales y la recuperación sostenible. En ese sentido, yo creo que transversalmente se trata del tema de la educación y de la concientización, y los jóvenes están tomando un papel fundamental en ese sentido, porque lo que está pasando ahora mismo es que los jóvenes son los que van en los próximos años a sufrir las consecuencias cada vez más graves del cambio climático, y
no están siendo tomadas en cuenta sus opiniones, sus consideraciones, sus ideas. Entonces se proyecta cada vez más este tipo de espacios donde puedan tener un diálogo intergeneracional y donde puedan poner también sus propuestas en la mesa. Tú hablabas de formas novedosas de transmitir, o sea, están hablando de Mi Acción por el Planeta, y formas atractivas para que los niños y niñas y adolescentes pues adquieran estos conocimientos. ¿Pudieras citar algunas? Sí, por supuesto. Por ejemplo, desde el proyecto Terra elaboramos infografías con mensajes atractivos, con imágenes que son llamativas al público y que son capaces de transmitir un mensaje claro y preciso y necesario. Además, por ejemplo, los memes son algo muy común en nuestras redes sociales y llevar un mensaje de bien ambiental a través de un meme es una idea súper original, porque los más jóvenes se identifican mucho con este tipo de contenido. Entonces, también elaboramos, como les decía, los podcasts, los videos y ese tipo de cosas, y ponemos también fotografías de las acciones que hacemos nosotros. Yo creo que eso es importante para que se sientan reconocidos también en ese accionar, ¿no? Exactamente, para que sean también imitadores de esas acciones que realizamos nosotros y para que ellos también se vean en esas acciones, porque cuando uno se ve, no sé, en las redes sociales o por la televisión y uno se reconoce que está haciendo algo por un bien y además ve que hay más personas haciéndolo, eso como que anima a otras personas a unirse a la tarea. Claro, vamos a hacer una pausita, enseguida regresamos. Estamos hablando de Mi Acción por el Planeta, hoy en el Triángulo de la Confianza. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de Mi Acción por el Planeta en el Triángulo de la Confianza. Por más obvio que parezca, tú te aproximaste un poquito en el primer tiempo, pero me gustaría que ustedes desde sus quehaceres, me dijeran por qué es tan importante que niñas, niños y adolescentes adquieran estos conocimientos de proteger el medio ambiente, de entender los fenómenos que realmente son muy graves y están sucediendo. ¿Por qué es tan importante aprenderlo desde edades tempranas? Bueno, yo creo en ese sentido que los jóvenes y los niños deben estar educados desde la infancia, desde las educaciones primarias, porque el cambio climático debe ser asumido y la acción hacia la lucha climática debe ser entendida desde la infancia como un modo de vida. Y ese modo de vida va a tributar a sociedades más sanas y con un desarrollo mucho más sostenible. También, si pensamos en las agendas que tenemos, agendas climáticas que tenemos hacia 2030, 2050, 2100, son agendas que cuando se cumplan efectivamente, esos niños van a ser ya adultos y como adultos van a ser los que van a estar tomando las decisiones en materia climática en esos momentos y en todas las esferas. Por eso es importante que desde ahora tengan una conciencia sobre el cambio climático y cómo combatirlo, y por eso es muy importante también que en las escuelas, insisto, se les promueve ese tipo de educación. ¿Qué tan importante es la concienciación por parte de las escuelas y de los programas que existen ahora? ¿Soportan estos programas lo que tú estás diciendo? Yo creo que, como usted decía, la escuela y la familia juegan un papel fundamental en esto, porque desde edades tempranas hay que formar en los niños, por ejemplo, la conciencia de saber que un medio ambiente sano es un derecho. Eso los niños no lo saben. Y cuando tú estás dañando el medio ambiente en el cual yo también vivo, estás impidiendo que yo tenga ese derecho. Y entonces eso es algo que los niños no lo saben, hay que enseñárselos desde edades tempranas. Otra cosa que llama mucho la atención es el maltrato animal. Los niños desde pequeños tienen mascotas, pero sin embargo los padres no enseñan a los niños a cómo convivir con estas mascotas, a cómo tratarlas. Y lo que termina sucediendo es entonces que las maltratan. Y esto también es violentar el medio ambiente. Hay que enseñar otras prácticas de consumo responsable, como por ejemplo lo relacionado con la alimentación, no malgastar la comida. Eso es muy importante enseñárselo a los niños, porque a veces los niños no quieren comer. Y es importante decirles, ¿no? El riesgo medioambiental, no solo para su salud, que también existe por supuesto, sino el riesgo medioambiental que es el malgastar la comida,
También lo referente, por ejemplo, a la industria de la moda. Los adolescentes siempre quieren estar comprándose ropas nuevas. Eso es muy común en estas edades. Y entonces la industria textil es la segunda industria más contaminante a nivel mundial. La producción de ropas, de prendas de vestir, tiene un fuerte impacto en la contaminación ambiental, y estas cosas los adolescentes no lo conocen. Entonces, inculcándoles estos principios básicos de convivencia, de acciones pequeñas que pueden hacer cotidianamente, entonces estamos contribuyendo a un bien mayor, que es la protección ambiental. ¿Hasta qué punto sienten ustedes o piensan, fíjate qué interesante lo que estás diciendo, cómo acercar estos fenómenos que suenan muy grandilocuentes al tema de comer, al tema de cuidar una mascota, es decir, aterrizar estos conceptos, es decir, aterrizarlos, porque a veces cuando hablamos de medio ambiente, pues en un caso se representa un paisaje hermoso o el planeta Tierra, pero hay pequeñas cosas, pequeñas acciones que realmente con las que uno puede contribuir si tuviera conciencia de ello. En el proyecto tuyo exactamente, ¿a cuáles de estas acciones se pudieran referir? Sí, desde el proyecto Terra nosotros abogamos por las pequeñas acciones cotidianas, que son las que a la larga creemos nosotros y tenemos la intención de que tengan grandes cambios. Claro. Por ejemplo, enseñar a los niños desde pequeños la utilidad de cuidar a sus mascotas, porque el maltrato animal está maltratando también el medio ambiente. Hay muchos niños que crecen con mascotas y sin embargo no saben cómo tratarlas, cuidarlas, alimentarlas correctamente. Otro tema fundamental es con respecto a la comida. Hay que enseñar a los niños que el desperdicio de la comida también es un daño al medio ambiente, porque en la producción de esos alimentos hay un consumo de muchos productos, de lo que tiene que ver con la transportación, también claro, de combustibles, que todo eso daña el medio ambiente. Toda la cadena de producción. Exactamente. Y fíjate qué tan importante es que no asociamos a la cadena de producción con un fenómeno medioambiental. Entonces yo creo que es importante tocarlo también con la mano. Desde tu proyecto, ¿cómo ven esto? En nuestro proyecto trabajamos con niños de edades desde 7, 8 años hasta los 10, 11. Entonces es muy complejo para ellos a veces entender el punto macro de la cuestión, pero sin embargo el reciclaje creativo es algo que les parece muy atractivo, cómo transformar cosas que... ¿Qué cosa es el reciclaje creativo, perdón, para...? Bueno, es cuando tienes algún producto que ya no usas, o una lata, puede ser un pomo, lo que sea, y le das otro uso que puede ser muchísimo más novedoso, ingenioso, donde usas la creatividad para transformarlo en un objeto nuevo. Entonces esto a los niños les parece muy atractivo porque implica toda su creatividad. Claro, por supuesto, los pone a pensar las manualidades, entonces, por ahí nos guiamos bastante también, que ellos entiendan desde el punto de vista de lo que decía ella, de la agroecología, que son temas que ellos van aprendiendo, sobre todo a través del juego, ¿no? El juego en esas edades es fundamental para aprender y les parece mucho más atractivo porque no lo ven como una prueba, no lo ven como una asignatura donde está el profesor dándoles una clase aburrida, sino que les parece muy entretenida. Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias por sus cartas. Muy bienvenidas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel, donde está el canal Habana. También sus correos electrónicos que llegan a esta dirección, que está en el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de mi acción por el planeta, hoy en el Triángulo de la Confianza. Una pregunta, ¿hasta qué punto nuestra idiosincrasia, la manera en cómo vivimos y nos comportamos, atenta también contra estos saberes o que estos saberes los adquieran los muchachos? Es decir, de momento se puede hacer un trabajo muy lindo y laborioso en uno de los proyectos y una actitud de un familiar puede destruir eso o la del vecino. ¿Hasta qué punto eso atenta? Suele pasar, por ejemplo, si hacemos una recogida de desechos en las costas, como hemos hecho desde el proyecto Terra, y necesitamos almacenar esos desechos que recogemos para después llevarlo a un lugar donde se reutilice y se recicle, por ejemplo, el plástico. Hay ocasiones que pedimos ayuda para guardar ese plástico hasta que pueda ser reciclado y las respuestas de las madres a veces son no, esa basura aquí en la casa no.
Entonces, es esa idea de que lo que estamos haciendo por un lado, que decía ahorita, otras personas lo están entorpeciendo. Entonces, otro ejemplo puede ser cuando utilizamos algo en la casa, como decía Patri anteriormente, y queremos hacer con eso un nuevo objeto, darle una nueva vida, los padres dicen, no, eso ya no sirve, eso vamos a botarlo, en lugar de fomentar la reutilización, que es tan importante. Claro, sí. Sí, yo creo que cuando los niños o adolescentes tienen figuras de poder, tratan de imitar mucho esos comportamientos, y en el caso de los comportamientos nocivos en ese sentido, los comportamientos contrarios a una conciencia ambiental sana, los niños crecen viendo esos ejemplos, y los padres muchas veces les dicen, bueno, no guardes eso, bótalo, o tira un papel ahí, eso después... O esa despreciable imagen de ver salir una lata de un auto. De un carro, claro, exacto. Que te deja sin palabras, ¿no? Y después le dicen a los niños también, no, tira la lata ahí, ¿no? Entonces eso al final está haciendo que se crezca con esa cultura, porque en los adultos es mucho más difícil que en los niños cambiar esa idiosincrasia, cambiar esas ideas preconcebidas que vienen desde edades muy tempranas. Claro. Y bueno, eso afecta luego todo el proceso educativo. ¿En qué áreas trabajan los proyectos de ustedes? El mío en educación, a través del arte sobre todo. ¿Y en qué área de la ciudad? La Víbora en la el Víbora, sí. el 10 de octubre. ¿Y tú? Bueno, nuestro proyecto es de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, pero actualmente estamos a través de las redes sociales llevando... De manera virtual. Sí, por la o sea, que situación de la niño COVID. que se quiera sumar o puede acceder a través de las redes. Sí, a través de las redes sociales del proyecto. Qué bien. Sí. ¿Qué se necesita para ser más eficientes en estas acciones en cuanto a los niños? Estamos hablando a nivel de nuestra ciudad, a nivel de lo que podemos hacer en términos de políticas públicas, de apoyo de la institución escuela, de apoyo de la institución familia. ¿Qué se necesita? Yo creo que habíamos hablado de las instituciones educativas y de la institución familia. No habíamos hablado de las otras instituciones que también está incluido, ¿no? Por ejemplo, los servicios de limpieza y saneamiento de la ciudad son fundamentales, porque si el niño ve que su barrio está sucio, el niño dice, bueno, lo que me están enseñando a mí en el proyecto Terra no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo. Y como decía Patti, la imitación los va llevando a que ellos también dejen de asumir estas conductas que le estamos enseñando. Entonces, el trabajo de las instituciones es fundamental. Por ejemplo, estamos ahora trabajando en una campaña comunicacional de conjunto con el Movimiento Cubano de Excursionismo, en la que queremos lanzar convocatorias para que los jóvenes y adolescentes tiren fotos a los lugares de sus barrios donde ellos creen que no se está cuidando el medio ambiente, y a partir de ahí después realizar acciones de intervención, que no se quede solo en la denuncia de lo que está mal, sino también hacer acciones en pos de arreglar ese entorno. Arreglar esta historia, ¿sí? Sí. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Sashi. En ese sentido también es importante que los niños no crezcan influenciados por esas conductas nocivas de las que hablamos, y las instituciones tienen que fomentar, por ejemplo, muchas veces los maestros mismos, incluso si está en el programa hablar de cambio climático en el mundo en que vivimos, en ciencias naturales, en las asignaturas de biología ya más avanzados los adolescentes, ¿no? Los maestros no están dispuestos a enseñar de la manera más didáctica o más correcta estos temas, y por tanto pasan como un tema más y no son transversales a toda la educación, porque el tema ambiental es también un tema de educación cívica, ¿no? Se podría ver, y bueno, en ese sentido hay que profundizar. Está muy bien, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado en el Triángulo de la Confianza. Que tengan mucho éxito en sus proyectos y que puedan nuclear a muchísimos niños, que también eso hace mucha falta para nuestra ciudad y nuestro país. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal, y recuerde bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.